Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Erin 2. Capítulo 5, Erin 2. Dos figuras se acercaron lentamente a un pequeño pueblo, viajando por un camino embarrado. Uno era mucho más alto que el otro, pero eso es lo único que un guardia de la puerta podía distinguir desde la distancia. Por muy importante que fuera su trabajo, no cambiaba el hecho de que permanecer quieto en el mismo lugar durante 8 horas al día, mirando al vacío, era adormecedor. Incluso la idea de que era su último turno aquí del mes no lo hacía menos aburrido. Druidmoor, una pequeña ciudad enclavada entre una cresta rocosa que sobresalía de la tierra y un estrecho arroyo, debía su existencia a un par de rutas comerciales que convergían allí, pero era tan poco importante para el mundo en general que incluso cuando la guerra asolaba el territorio, tierras, a nadie le importaba atacarlo. El pueblo simplemente pagó sus magros impuestos a quien fuera el señor de estas tierras en ese momento y, a su vez, se quedó solo. Cualquier joven que se creyera guerrero salía de este miserable agujero y se enrolaba en un ejército u otro, dejando atrás solo a los viejos. A veces regresaban, a menudo les faltaba una parte del cuerpo, pero lo más frecuente era que nadie volviera a saber de ellos. A esta altura del invierno, el comercio se desaceleró. Los carros mercantes y los viajeros apenas pasaban por allí hasta la primavera, lo que hacía que la monótona tarea de vigilar la empalizada de madera y las puertas de la ciudad fuera un desafío que debía soportar sin quedarse dormido. Por eso, cuando vio a un par de viajeros emergiendo de más allá de la colina, no pudo evitar concentrarse en ellos. El más alto vestía una túnica y pantalones marrones, mientras que el más pequeño estaba cubierto con una capa gris. A medida que se acercaban, pudo notar más detalles. El de marrón era un hombre, un pelirrojo con el pelo corto, algo común por estos lares. La que llevaba una capa era una niña con una larga melena de color marrón púrpura. Curiosamente no llevaban equipaje. Ni un saco ni una bolsa entre los dos. ¿Les robaron en el camino? No pudo evitar preguntarse. Druidmoor estaba a unos días de viaje a pie desde el pueblo o pueblo más cercano. Era finales de otoño y la temperatura a menudo era helada por la noche. Sería una imprudencia hacer ese viaje sin provisiones. La niña al menos tenía una capa para abrigarse, pero el hombre no tenía nada. Formaban una extraña pareja a medida que se acercaban a las puertas. La ropa del hombre, a pesar de estar limpia, era de mala calidad, solo lino cosido toscamente. Por otro lado, la niña dejó entrever un vestido finamente decorado debajo de su capa de lana, algo que usaría un comerciante rico o un noble. Era extraño, pero no era algo en lo que necesitaba meter la nariz. Mientras no fueran un peligro para la ciudad, no tenían motivos para impedirles la entrada. Aún así, tuvo que interrogarlos, para registrar al menos sus nombres. Alto, extraños. ¿Cuál es su negocio en Druidmoor?, preguntó una vez que estuvieron lo suficientemente cerca. Era una formalidad, pero aún así no soltó su lanza. Parecían inofensivos, pero nunca se sabía. Ah, hola, señor. Mi barrio está aquí y necesito comprar algunos suministros, dijo el hombre con una sonrisa fácil. Los bandidos nos atacaron por la noche y tuvimos que abandonar nuestras pertenencias y correr para salvar nuestras vidas. Afortunadamente, no nos persiguieron. El guardia asintió. Eso explicaría por qué no tenían nada más que ropa sobre sus espaldas. Pero bandidos. Tendría que informar eso. ¿Tu pupilo?, preguntó, levantando una ceja. Un aldeano pobre que acompaña a una chica rica. Y con sus fríos ojos rojos, su rostro inexpresivo y su piel pálida, parecía más alguien de más al norte o de las tierras más allá del mar. Entonces, ¿cómo terminó aquí sola? Bueno, no es asunto mío. Solo necesito sus nombres y podrán pasar. El hombre frunció el ceño. ¿Nuestros nombres? ¿Por qué? Con la guerra acercándose en el horizonte, no se nos puede acusar de albergar espías o enemigos del Señor. Ustedes no son espías, ¿verdad?, preguntó, y el hombre sacudió la cabeza con una mirada incrédula. Como si un espía admitiera que es un espía o diera su nombre real. Entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Supongo que no, señor. Mi nombre es Abel, y este es Skatach.
Puso su mano sobre la cabeza de la niña mientras decía su nombre. El guardia asintió en reconocimiento. Está bien, puedes ir. No hay que pagar entrada. Los vio cruzar las puertas sin decir una palabra más hasta que desaparecieron de la vista. Hasta aquí la única ruptura en la monotonía que probablemente recibiría hoy. Miró las dos torres de vigilancia apenas visibles sobre las murallas de la ciudad. Allí estaban apostados los verdaderos centinelas y vigilantes, no porteros glorificados como él, sentados en cómodas sillas y calentados por braseros. Bastardos. Solo 5 horas más. Murmuró bajo su nariz, cerrando los ojos. Dioses, por favor, sálvame de esta tortura. Bueno, el glamour funcionó, dijo Shirou, con una sonrisa traviesa en sus labios. Tenía que admitir que disfrutaba engañando al guardia, a pesar de la situación. Shirou culpó a su lado hada por eso. Parecía como si se hubiera imaginado a sí mismo como un adulto, pero con rasgos más parecidos a los de los lugareños que a los asiáticos nativos. Un joven alto con cabello rojo corto y ojos castaños claros. Cuantos menos cambios cubría un glamour, más fácil era crearlo y mantenerlo, por lo que no intentó crear una apariencia completamente diferente. Junto a él, Skatach se relajó y su frío botín se derritió ligeramente. Durante toda la conversación con el guardia de la puerta, ella brillaba de nerviosismo. Sus ojos estaban fijos hacia adelante. No sabían por qué asesinaron a su familia y la niña todavía estaba nerviosa por los acontecimientos recientes. Maestro, deberías tomarte esto más en serio. No tienes que preocuparte tanto, Skatach. Si funcionó contigo, no había razón para que ese guardia fuera diferente. Tampoco hizo daño que al guardia de la puerta no le importara mucho. Incluso la historia de Shirou sobre los bandidos, como llamó a los guerreros que atacaron Skatach, no obtuvo mucha reacción. La ciudad no era lo que Shirou esperaba. Era mucho más pequeño y tenía menos ciudadanos. Solo unas pocas docenas de personas caminaban por la calle embarrada. Por otra parte, una calle era un término generoso para lo que no era más que un espacio vacío entre edificios achaparrados. Estos también eran bastante primitivos. La mayoría estaban construidas con madera y ocasionalmente colocadas sobre cimientos de piedra, cubriéndolas con techos de paja. Sus formas irregulares hacían que la calle principal girara pero mantuviera su trazado más o menos recto. Si no fuera por la impresionante empalizada de madera que rodea el conjunto de edificios y una torre de piedra en el medio, habría pensado que se trataba de un gran pueblo. Los marrones y grises apagados dominaban todo, desde los edificios hasta las personas, con toques ocasionales de rojos, naranjas y azules vivos, patrones en bloques en contraventanas y marcos de puertas, y baratijas y cintas de colores tejidas en prendas o cabellos. A fin de cuentas, no era como Shirou imaginaba que sería una ciudad medieval. O tal vez no fuera tan sorprendente ahora que lo pensaba. Todavía no estaba seguro de qué tan lejos en el pasado estaba. Cuando imaginó una ciudad medieval, probablemente era algo que solo aparecería miles de años en el futuro. Era la primera vez que Shirou estaba rodeado de tantos humanos y tenía que mantener sus ojos de hada firmemente cerrados. Por lo general, no era algo que un hada activaba o desactivaba, sino más bien una superposición sobre la realidad, una segunda visión que siempre estaba ahí. Podía apoyarse en ello, incluso hasta el punto de que se convirtiera en un efecto tangible, lo que llamó perspectiva. Lo usó en su herrería para amplificar su magia feérica y lograr efectos que de otro modo serían imposibles. Pero aquí, con tantos humanos atrayendo su atención, rápidamente se estaba volviendo demasiado molesto. Tuvo que ignorarlo conscientemente. Cuando preguntaron por la dirección del mercado de la ciudad, Shirou notó que casi todas las personas con las que hablaban desconfiaban de ellos. No tenía miedo, pero podía sentir un aura de sospecha sobre ellos. Pronto se dirigieron al mercado de la ciudad, donde la mayoría de la gente vendía sus productos. No era nada grandioso, solo una plaza pavimentada llena de puestos y comerciantes exhibiendo sus productos. Aún así, el bullicio del regateo y las conversaciones hizo que la ciudad se sintiera más animada. Los propios puestos, muchos de ellos adornados con telas coloridas, contenían una gran variedad de productos, desde zapatos hasta ropa y comida. Parecía que todo lo que podías desear estaba ahí. Uno incluso vendía armas simples, notó Shirou.
Era diferente de su impresión inicial de este acuerdo. Vio a un vendedor que vendía varios bolsos y carteras y se acercó a él, seguido de cerca por Skatach. «Hola, señor. Veo que necesita mis bienes». El comerciante gritó cuando vio acercarse a Shirou. «Vendo las mejores bolsas en esta pequeña choza. Ahora, ¿qué necesitas exactamente?» Escogió un par de bolsas para él y Skatach. El comerciante dio algunas buenas recomendaciones cuando Shirou le dijo que viajarían a pie por un largo tiempo. Pero cuando le dijo el precio, Shirou se quedó paralizado. Se olvidó por completo del concepto de dinero. Después de un momento, estaba preparado para simplemente proyectar algunas monedas y esperar lo mejor cuando Skatach sacó una pequeña bolsa y le pagó al comerciante. A juzgar por el brillo en sus ojos y un aura de codicia casi tangible, la cantidad de dinero que mostró su alumno no fue insignificante. Shirou se puso de pie y observó cómo se realizaba el intercambio, conteniendo un escalofrío. Se suponía que él debía cuidarla y, sin embargo, era él quien se sentía como un niño despistado que dependía de sus padres. Después de que se fueron, con las bolsas en la mano, Skatach le miró fijamente sin impresionarse. Lo siento, Skatach. Olvidé que los humanos usan el dinero para comprar cosas. Ella suspiró. Honestamente, maestro, eres malo en esto. Pretendiendo ser humano. Shirou hizo una mueca. ¿Era realmente tan malo? Él no lo creía, pero hacía siglos que no interactuaba con otros humanos. Pensé que lo estaba haciendo bien. Usó un poco de magia para mantener sus palabras en privado. No necesitaban más problemas si alguien escuchaba de qué estaban hablando. No creo que estuviera haciendo nada especialmente extraño. Ella lo miró de reojo. Sonríes demasiado, profesora. Es raro. Eso era, no lo que esperaba. Sonrió demasiado. Tal vez desde su perspectiva, ya que ella misma casi nunca sonreía. ¿Sí? Ella asintió. Sonríes cuando hablas con alguien. Como si fueran tus amigos o realmente te gustaran, incluso si son extraños. Cuando te preguntamos cómo llegar, te acercaste a todos con una amplia sonrisa y no te detuviste incluso cuando se mostraron hostiles. Probablemente pensaron que estabas tratando de estafarlos de alguna manera o que sabes algo que ellos no saben y te estás burlando de ellos. Shirou vaciló, un poco perdido ahora que Skatach le explicó. Sonrió porque estaba feliz y para parecer amigable. No fue por eso que sonreíste. Es cierto que su naturaleza de hada lo hizo fácil, ya que todos y cada uno de los humanos que conoció parecían una obra de arte en sus ojos de hada, sin importar cuán oscuras o desagradables se volvieran sus emociones. Además, las hadas casi siempre estaban felices. Lo que era la felicidad difería de una hada a otra, pero muy pocas hadas hacían cosas que no querían hacer en un momento dado. Porque ¿qué sentido tenía hacer algo que te hace infeliz? Es por eso que tan pocas hadas te ayudarían si no pudieran aumentar su felicidad al mismo tiempo, y es por eso que tantos en nivel 1 se sorprendieron de que voluntariamente se encadenara con una promesa cuando sabían que quería salir debajo el pulgar de 10. Los recuerdos de Shirou de su época como humano eran un poco confusos, pero estaba bastante seguro de que los humanos también sonreían mucho. ¿Lo estaba recordando mal? Fue hace mucho tiempo, pero las hadas tenían mejor memoria que un humano, por lo que incluso después de siglos, todavía recordaba gran parte de su vida pasada. Pero tal vez se equivocó. Después de todo, Skatach era el humano aquí. Intentaré bajar el tono. Lo siento, pensé que era normal. No es tan extraño si no sonríes desde el principio. Está bien, lo intentaré. Navegaron por el mercado y Skatach de vez en cuando compraba un par de cosas. Artículos pequeños, cosas en las que Shirou no pensaría, pero que serían necesarias para sus viajes. Su alumno pagó por todo, por supuesto. Shirou copió sus monedas, proyectando un puñado, pero las usaría solo como último recurso. No le gustó la forma en que lo hizo sentir como un ladrón. Lo último que necesitaban era una muda de ropa para Skatach. Después de encontrar un comerciante que vendía unos más pequeños, Shirou dejó a la niña con el comerciante. Ella sabría mucho mejor que él qué recomendar.
Mientras Escatacho ojeaba los vestidos, y a juzgar por un ligero brillo de alegría, todavía era una niña, a pesar de las cosas horribles que le sucedieron recientemente. Shirou miró una colección de armas en el puesto cercano, manteniendo un ojo en su alumno. Lanzas, espadas y otras armas estaban expuestas sobre una mesa de madera, y más colocadas en estantes para armas detrás, más profundamente en una media tienda que hacía de puesto. La mayoría estaban hechas de hierro, pero algunas tenían un característico color bronce. ¿Puedo inspeccionarlos?, le preguntó a un comerciante mayor sentado en un taburete en la esquina del puesto. El dueño lo miró en silencio durante unos segundos, y Shirou se aseguró de mantener la cara seria. Puedes, pero no me pareces un guerrero, muchacho. Shirou sonrió levemente. En realidad, soy más bien un herrero. En realidad... El comerciante levantó una ceja escéptica, mirando la constitución larguirucha de Shirou. Su glamour parecía una versión mayor de sí mismo y, como hada, no había cambiado desde que tenía 12 años. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió Shirou, divertido. Cogió una de las espadas y la escudriñó. No necesitaba usar el agarre estructural para saber casi todo sobre la espada. Sus siglos de experiencia como herrero fueron suficientes. Era una espada corta con una pequeña cruz y un pomo hexagonal, con la empuñadura envuelta en cuero marrón. La hoja era bastante ancha, recta y luego se estrechaba desde la mitad hasta la punta. Era más pesado de lo que esperaba y no estaba perfectamente equilibrado. El metal en sí era algo refinado, pero aún quedaban muchos defectos en la hoja. Puntos débiles que provocarían que la espada se rompiera a tiempo. Shirou pasó su dedo por la longitud del arma, sintiendo cada pequeña imperfección, y frunció el ceño. La espada de hierro no era mala per se, incluso hermosa a sus ojos, pero era obra de un herrero mortal. Quizás sea bueno, pero aún con recursos limitados. Shirou había creado unos mejores después de una década de práctica. Aún así, lo llamó. No estaba seguro de si era su origen humano o simplemente su afición por el arte de la forja, pero cada arma que tenía ante él era hermosa de una manera que otros objetos en este mercado no lo eran. Puede que sea parcial, pero Shirou no podía llamarlos feos a pesar de sus defectos. ¿No te gusta lo que ves, muchacho?, le preguntó el comerciante cuando vio el ceño de Shirou. ¿Eh? No. Son buenas armas. No son las mejores, pero estoy seguro de que cualquier guerrero que las compre las aprovechará antes de que se rompan. Sin embargo, usted dice que se romperán. Me pregunto si podría ser lo mejor, señor herrero. Shirou sonrió misteriosamente. Tal vez. Pero no vendo mi trabajo. De todos modos, aquí tienes un gran arsenal. Shirou señaló las casi 100 armas expuestas ante él. ¿Alguna razón para eso? La razón. ¿Por qué necesitaría uno para abastecerme de mercancías? Siempre hay un mercado para las armas. He vivido durante 40 años y no recuerdo un momento en el que no hubiera una u otra guerra en marcha. Si no es un señor que lucha contra otro por un pequeño desaire, luego otro se cree el próximo gran rey y trata de subyugar al resto. Y todos necesitan buenas armas, ya sea un señor local o un chico tonto que persigue la gloria. Tiene sed de sangre joven y de buen hierro, y no creo que cese nunca. Shirou tarareó de acuerdo. Era una visión sombría, pero lamentablemente acertada para la época. ¿Algún conflicto en particular del que deba tener cuidado por aquí? El guardia de la puerta mencionó que se acercaba una guerra. El hombre se rascó la barba rizada y pensó unos segundos antes de responder. Escuché que el viejo gran rey está muerto, así que eso es todo. Dicen que lo atrapó la plaga. Tendría que ser extremadamente conveniente si me preguntas. Una plaga que acabó con un solo castillo, hasta el último hombre. Y la mujer, incluidos todos sus sucesores, es un montón de tonterías. Bueno, sea cual sea la verdad, una cosa es segura, si no la hay ya. Esto se pondrá malo. Demasiados señores están oliendo una oportunidad. Shiro asintió. Gracias, lo intentaré. Pasó los siguientes 10 minutos inspeccionando varias armas y charlando con el comerciante sobre temas más ligeros. Fue interesante aprender cómo vivía la gente de esta época. Una cosa que notó fue que el conocimiento de la magia era, si no común, al menos aceptado como un puerto del mundo.
El comerciante le contó rumores sobre magos de la corte, chamanes y círculos de druidas, especies fantasmales escondidas en bosques y cuevas, y hadas y monstruos en las profundidades salvajes. Pero, curiosamente, no sobre dioses. Cuando Shirou preguntó, el comerciante le dirigió una mirada extraña y le dijo que si había dioses ahí fuera, nunca había oído hablar de uno que se entrometiera en los asuntos mortales más allá de viejas leyendas y fábulas. Le dio a Shirou un marco de referencia de cuando se encontraba actualmente. En algún lugar entre la era de los dioses y la era del hombre. Supuso que estaba mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. Mientras continuaba examinando las armas, encontró algunas cosas interesantes. Técnicas y estilos de herrería que nunca había usado ni visto. No es nada innovador o específicamente mejor de lo que sabía, pero sí interesante de todos modos. Unos minutos más tarde, Skatach terminó con sus compras. Guardó un fardo de tela, una mezcla de emociones se agitaba bajo su expresión fría. Por alguna razón, un fuerte sentimiento de culpa irradiaba de ella. Salieron del pueblo en silencio. Shirou quería preguntarle qué pasaba pero no estaba seguro de cómo abordar el tema. Por ahora, decidió dejarla en paz. Les esperaban algunas semanas de viaje antes de llegar a la ciudad portuaria que les permitiría cruzar el mar, según Skatach. Ja. Con ese grito, la joven clavó su lanza en un manojo de tela y palos, hundiendo la punta de acero profundamente en la tela. Le temblaban los brazos, se le escapaba el aliento entrecortadamente y el sudor le goteaba de la frente. Después de horas de entrenamiento, apenas se podía mantener en pie, pero no se quejó ni una sola vez. Luchó por sacar el arma y un gruñido frustrado se le escapó después de una docena de segundos de intentos fallidos. No te limites a tirar. Gira la lanza. Shirou dijo desde un lado. Ella hizo lo que él le dijo y desprendió su arma del trozo de madera rebelde. Casi se cae cuando su lanza se soltó más fácilmente de lo previsto, pero logró enderezarse a tiempo. Miró al muñeco de entrenamiento improvisado y se preparó para atacarlo de nuevo, pero Shirou la detuvo. Es suficiente por hoy, Skatach. Todavía puedo entrenar, maestro. Lo sé, pero también tienes que dejar que tu cuerpo sane. O te lastimarás y pasarás aún más tiempo recuperándote. Bueno. De mala gana, la chica de ojos rojos guardó su lanza de entrenamiento y bebió con avidez de un odre de agua. Se sentó junto a una pequeña fogata, cubriéndose con una gruesa manta. El frío del final de la tarde rápidamente minó el calor de su cuerpo ahora que había dejado de moverse. Ella miró fijamente las llamas mágicas, la luz reflejándose en sus ojos rojos. Shirou la miró en silencio. Hicieron progresos constantes en un par de días desde que abandonaron Druidmoor. Viajaban 5 horas al día y dedicaban el resto a descansar y entrenar. Técnicamente, Shirou podría simplemente llevar a Skatach y cubrir mucho más terreno, pero eso no sería precisamente llamativo. Siguieron un ritmo más tranquilo que la joven podía manejar. Aún así, después de horas de marcha, no pudo practicar con su lanza durante el resto del día. No importa cuánto quisiera. Ella entrenó con un enfoque decidido que rivalizaba con el de Shirou cuando intentó reformar Midginior por primera vez. Cada momento que no se movían, ella pedía más instrucciones. Si él no le enseñaba, ella entrenaría sola. Cada vez, tenía que detenerla antes de que colapsara por el cansancio. Normalmente no le importaría. Después de todo, él no era tan diferente a su edad. Si no fuera por sus ojos de hada. Cada día que pasaba, su dolor se convertía en ira y odio. Cada vez que golpeaba su objetivo de entrenamiento, sus emociones más oscuras se profundizaban. Exteriormente, ella permaneció igual y su expresión fría se suavizó cuando solo Shirou estaba cerca. Ella nunca mencionó querer venganza, sin embargo, Shirou no pudo evitar notar la mirada en sus ojos cuando sostenía un arma. Pasaron apenas unos días desde que perdió a su familia y todavía no lloraba. Puede que hubiera estado alejado de la humanidad durante mucho tiempo, pero estaba seguro de que no era una reacción normal. Se estaba distrayendo entrenando y reprimiendo todo, congelándolo profundamente. Shirou temía que eso la consumiera a tiempo. Suspiró, mirando hacia el cielo enrojecido. ¿Dónde estaba Dienu cuando la necesitaba? Su voluble amigo los dejó antes de que llegaran a la ciudad y regresaba solo ocasionalmente durante unos minutos seguidos.
demasiado para confiar en ella. La mayor parte del día la pasaron subiendo lentamente colinas bastante empinadas. El camino que seguían se deslizaba entre las laderas. Estaban bastante drogados cuando decidieron acampar para pasar la noche. Muy abajo, Shirou podía ver un mar de árboles y colinas cubiertas de hierba. Incluso la ciudad de Droimore era visible en el horizonte como una pequeña mancha gris. Shirou se unió a su alumno en la fogata, alimentando las llamas con su energía mágica. No tenía sentido buscar leña con él cerca. Skatach, cuéntame sobre tu tierra natal, preguntó Shirou, rompiendo el silencio. La chica lo miró sorprendida por la pregunta, pero al cabo de un momento respondió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Mi hogar es una isla de esquí. Es una tierra fría, llena de colinas escarpadas y acantilados, donde no crecen muchos árboles y la agricultura es difícil. Pero me encanta. Las colinas florecientes en primavera florecen en violetas y amarillos. Veranos frescos, cuando visitábamos nuestras ciudades y pueblos. Incluso los otoños e inviernos más fríos, con sus tormentas y fuertes lluvias, me escondía en el castillo, jugando junto a la cálida chimenea y escuchando el bullicio de la vida del castillo. Suena como un lugar agradable, dijo Shirou cuando la sonrisa de Skatach se desvaneció y su voz se apagó. No te preocupes, llegaremos allí pronto, la tranquilizó Shirou. Ella asintió, pero él pudo ver que su estado de ánimo decaía. Es definitivamente diferente a mi casa, eso es seguro. La muchacha lo miró con curiosidad. ¿Dónde está tu casa, maestra? Mencionaste a Faeri una vez. Sí, el reino de los Fae. Un lugar alejado del mundo humano, muy dentro del lado inverso, donde viven hadas y especies fantasmales. Una tierra llena de magia, donde la naturaleza misma acomoda a sus habitantes. La mayor parte de mi vida, viví en Nibelung, en lo profundo del corazón de la montaña donde los enanos y otras hadas forjaron armas mayores que cualquiera de las humanas. Así que eres un enano. Lo sabía. Shirou entrecerró los ojos. Era cierto que su figura no era mucho más alta que la de Skatach, un niño de 9 años, pero ¿de dónde surgió esa idea? A juzgar por su expresión, ella también debía haber estado bastante segura. No. Solo porque parezca un niño no significa que sea un enano. Oh, entonces ¿qué tipo de hada eres, maestra? No soy de ningún tipo. Solo soy Abel, una hada herrera a la que le gusta ayudar a los demás. No todas las hadas pueden ser categorizadas así, Skatach, y es de mala educación asumirlo. Ya veo. Lo siento. Está bien. Entonces creciste en un castillo. Debe haber sido interesante. Ella sonrió. No lo sé, maestra. Tal vez. Era normal para mí. Era simplemente mi casa, un gran edificio en la cima de un acantilado con vista a un pueblo de pescadores. Rara vez jugaba con otros niños allí. A mi padre no le gustaba cuando nos metíamos con su invitado u otros nobles, y los niños de la ciudad tenían miedo incluso de entrar. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre afuera, en las colinas y costas alrededor de la ciudad. Mamá siempre me regañaba por escaparme sola. Ella sacudió la cabeza, pero nunca podría permanecer enojada conmigo por mucho tiempo. Especialmente cuando mi padre se puso de mi lado. La conversación continuó durante las siguientes horas, hablando de sus respectivos hogares y experiencias del pasado antes de que la niña humana tuviera que irse a dormir. Estaba más animada cuando hablaba de ello. Estaba claro que sentía nostalgia y, sin embargo, algo reacia a regresar allí, incluso si no lo demostraba. A la mañana siguiente, cuando Skatach se despertó, Shirou se sentó en una gran roca, mirando hacia la tierra. 2 ejércitos estaban reunidos en un valle llano dividido por un pequeño arroyo, cada uno de unos 2000 de hombres. Se habían mudado allí durante la noche, probablemente cada uno tratando de tender una emboscada al otro, pero terminaron encontrándose en un campo abierto de todos modos y ahora se estaban preparando para una batalla regular. Incluso los ojos reforzados de Shirou tuvieron dificultades para identificar los detalles desde esta distancia. Ambos tenían una composición similar, un núcleo de infantería blindado con cuero y cota de malla y armado con diversas armas, principalmente lanzas. El resto estaba formado por arqueros y caballería.
No conocía ninguna de las marcas que llevaban, pero si los rumores que escuchó eran ciertos, los clanes y nobles locales estaban comenzando a actuar en el trono vacío. Skatach se unió a él cuando notó los débiles sonidos de ejércitos preparándose. Miró a los soldados distantes con inquietud, un toque de miedo se apoderó de ella. Ella lo miró nerviosa. «Maestro, está bien. Incluso si intentaran apresurarnos por alguna razón, incluso a los exploradores más rápidos, les tomaría horas llegar hasta nosotros. Para entonces, ya nos habríamos ido hace mucho tiempo». Shirou la tranquilizó, pero su miedo no disminuyó. Abajo, ambos ejércitos avanzaron lentamente. Algunas unidades se separaron y se movieron hacia los lados, mientras que otras se agruparon estrechamente. Se movían y cambiaban de posición, intentando aprovechar el arroyo, dividiendo el valle para obstaculizar al otro. Shirou no era un experto, por lo que no podía decir qué ejército tenía una ventaja o si sus comandantes eran buenos tácticos, pero era diferente de lo que imaginaba que sería una batalla en el pasado. En lugar de una turba de guerreros tribales corriendo unos contra otros, era una danza de maniobras cuidadosamente calculadas, un duelo invisible de estratagemas entre los líderes de ambos ejércitos antes de que el primer soldado pudiera siquiera usar su arma. Pero no duró. No sabía si un comandante hizo un movimiento equivocado o si fue algo más, pero sin previo aviso, los soldados de un ejército cargaron. Cuando se acercaron a la corriente, Shirou pudo sentir el maná del mundo aumentar y girar mientras los pocos magos presentes usaban su hechicería. El lecho del río frente al ejército que cargaba se hinchó repentinamente hacia afuera, el agua salpicó alto, antes de volver a caer en un terreno ahora plano. Donde antes había una profunda trinchera, no solo quedó una llanura fangosa. Los soldados que cargaban lo cruzaron y se estrellaron contra un muro de lanzas levantado apresuradamente, pero estaba claro que los defensores no esperaban el uso de hechicería. El choque de cuerpos fue audible, incluso donde estaban Shirou y Skatach, un ruido sordo acompañado de gritos de dolor. La batalla continuó durante una buena hora. El ejército que utilizó la hechicería para cruzar el arroyo ganó. Su movimiento inicial golpeó a sus oponentes desprevenidos, su calvario quedó fuera de posición para contrarrestarlos, y cuando se reposicionaron, ya era demasiado tarde. No lucharon hasta el final. Muchos murieron, probablemente cerca de 400 o 500, pero cuando quedó claro que habían perdido, se rindieron. Shirou no estaba seguro de qué política estaba en juego aquí, pero los ganadores no masacraron ni encarcelaron a los perdedores. Después de que lo que supuso eran los líderes de ambos ejércitos se reunieron, limpiaron el campo de batalla y partieron juntos en dirección a Druimor. Solo quedó un valle manchado de sangre y lleno de cadáveres en llamas. Shirou miró hacia el cielo azul, frunciendo el ceño. No tenía ninguna capacidad de clarividencia, pero aún así podía sentir que se avecinaba un cambio, como si el mundo mismo se preparara para algo. No era nada que pudiera expresar con palabras, solo una vaga sensación de conflicto inminente, pero no quería quedarse y descubrirlo de todos modos. «Vamos, Skatach. Cuanto antes dejemos esta tierra, mejor». Una semana después, la premonición de Shirou parecía estar cada vez más cerca de la realidad. Miró hacia atrás, a una ciudad que acababan de abandonar. Era diferente del somnoliento de Druimor. Un espeso manto de miedo e incertidumbre flotaba sobre esta ciudad. Los rumores de guerra estaban por todas partes y no de una escaramuza más entre señores o jefes. El largo reinado del rey anterior creó un equilibrio de poder estable que ahora se estaba desmoronando rápidamente y la gente tenía miedo. Los rasgos extraños de su estudiante atrajeron muchas miradas sospechosas y abiertamente hostiles durante su corta estadía, por lo que no se demoraron más de lo necesario. Después de reponer alimentos para Skatach, se marcharon menos de una hora después de haber entrado. Y también fue más difícil entrar a este pueblo. En lugar de un único guardia aburrido, un escuadrón de 6 flanqueaba las puertas, interrogando a todos los que pasaban. Tuvo que apoyarse en gran medida en su glamour para salir sin problemas, y los antipáticos guardias desconfiaban especialmente de la extraña pareja. Miraron fijamente las espaldas de Shirou y Skatach hasta que se perdieron de vista, la sospecha coloreando sus auras.
Afortunadamente, sería la última vez que tendrían que detenerse y reabastecerse. Ahora viajaban por la costa y en unos días, llegarían a la ciudad portuaria que a menudo recibía barcos del otro lado del mar. No debería ser difícil comprar un pasaje o, en el peor de los casos, hacer autostop bajo el glamour. Más tarde ese día, Shiro estaba sentado junto al fuego como de costumbre. A su lado, Skatach dormía profundamente, cansada después del entrenamiento. Acamparon en un pequeño claro, no lejos de la carretera que atraviesa los vastos bosques que dominaban esa zona. Por la noche hacía frío, pero aún no había nevado. El final del otoño persistió por ahora. No tenía que dormir, pero a menudo se perdía en sus pensamientos durante las largas noches. Entonces, un crujido de hojas caídas, horas más tarde, sobresaltó a Shiro, y cuando escuchó un sonido de cuerdas de arco, se giró y trazó una serie de armas sobre él. Con una espada en mano, desvió los proyectiles entrantes, sus proyecciones protegieron a la agitada chica a su lado. Después de una sola salva, el bombardeo terminó tan repentinamente como apareció, dejando atrás una alfombra de flechas, rotas y emplumadas que sobresalían del suelo en un círculo a su alrededor. ¿Qué? Murmuró Skatach, medio despierto. Se desenredó de su manta y se paró cerca de su maestra. El hada pelirroja se quedó mirando la línea de árboles, observando cómo emergían docenas de hombres. No parecían bandidos, cada uno armado con equipo similar y en buen estado. Soldados. Podía sentir que aparecían más desde el otro lado del claro, y pronto cerca de 100 guerreros rodearon a la pareja. Shiro no tenía idea de cómo lograron acercarse sigilosamente a él, pero sospechaba que el hombre en el que se estaba concentrando era el culpable. No había nada diferente exteriormente a los demás, pero un olor a tierra y sombras emanaba de él. Una firma mágica que se mezclaba con su naturaleza humana. Una marca de un mago. Buenas noches, señora Bell, señorita Skatach. El hombre los saludó con una sonrisa como la de un conocido que los conoció por casualidad y no como alguien que simplemente intentó matarlos. Sí, es una noche, pero no diría que es una buena, respondió Shiro. Detrás de él, lentamente trazó una lanza corta. Un arma poderosa imbuida de la magia protectora del viento. Me temo que nos tienes en desventaja. Ah, qué grosero de mi parte, y nada menos que con un hada. Soy Lonan Macfiachna, simplemente un simple mago. Shiro entrecerró los ojos. En la tenue luz de la tarde, su apariencia de hada era más fácil de notar, y no usaba glamour cuando solo estaba Skatach cerca, pero parecía como si ese hombre supiera de él de antemano. ¿Y por qué un simple mago, respaldado por 100 guerreros, nos tendió una emboscada? El mago estaba confiado, eso es seguro. Con una ventaja numérica tan abrumadora, probablemente sintió que ganaría sin importar nada. Pero Shiro era un hada y el hombre lo sabía. Si se soltaba y no se preocupaba por su alumno, mataría a muchos de ellos y, en verdad, probablemente a todos. Entonces, cuando su ataque sorpresa falló, el mago no se apresuró imprudentemente. Verás, la joven detrás de ti es un gran inconveniente para nosotros. Especialmente si logra regresar a su tierra natal. Mi superior gastó mucha influencia para asegurarse de que no lo hiciera, y se sintió bastante frustrado cuando se enteró de que ella sobrevivió. A pesar de todas las probabilidades, entonces, señora Bell, recibiría un importante favor de su parte si se hace a un lado y nos permite detenerla. Ni siquiera la mataremos si ese es su deseo. Solo manténgala a salvo hasta que ya no sea así. Necesario. No estaba mintiendo, Shiro se dio cuenta. Probablemente sabía que las hadas podían detectar mentiras, así que ni siquiera lo intentó. Si Shiro fuera un tipo diferente de hada, aceptaría la oferta y proclamaría cumplida su promesa. Dudaba que trataran bien a Skatach, pero ella estaría a salvo, encerrada en algún lugar por el resto de su vida. Shiro actuó como si estuviera considerando la oferta mientras, detrás de él, la lanza que estaba rastreando terminó de materializarse y, con un ligero empujón de su magia, llegó a las manos de su alumno. Casi en el mismo momento, un pulso de energía mágica emanó de Lonan, extendiéndose por el suelo en un instante. Podría haber sido la hechicería de Shiro o algo más lo que provocó que el mago se enojara, pero no importaba. Se acabó el tiempo de las palabras.
En un solo segundo, el hada de cabello ardiente destelló con patrones dorados, y varias armas se materializaron sobre él, uniéndose a las que ya estaban allí. Eran espadas simples, rápidas y baratas para Trace, ya que la velocidad era lo más importante ahora. Shiro apuntó a extremidades y áreas no letales, apuntando a los arqueros como prioridad. Incluso ahora, no quería matar humanos. Los guerreros apenas comenzaban a reaccionar, sacando armas y flechas, cuando una lluvia de acero los golpeó. La tranquila tarde resonó en una cacofonía de gritos de dolor y rabia. El trío de armas que envió Alonan rebotó en un muro de piedra que surgió de la tierra. Detrás de él, Skatach agarró su arma con fuerza, y una mezcla de miedo y emoción se reflejaba en su aura. Decenas de hombres ya estaban en el suelo, agarrándose las heridas, pero más de la mitad permanecían de pie. Shiro estaba ardiendo con energía mágica, preparando otra salva, cuando notó una pequeña chispa de hechicería Alonan entre él y su alumno. Intentó apartarlo pero fue demasiado lento. Una pequeña piedra saltó alto desde debajo de las hojas caídas y detonó con una fuerza sorprendente. Era más un muro de fuerza que una explosión de fuego, y se estrelló contra Shiro como un martillo gigante desde arriba, pero en lugar de levantarlo del suelo, se hundió en él como si de repente la tierra se volviera líquida como el agua. Lo último que vio antes de que la oscuridad del suelo lo envolviera fue el cuerpo de Skatach volando en la dirección opuesta. Su arma la protegió de los fragmentos afilados y de la mayor parte de la explosión. Un nimbo de viento se arremolinaba a su alrededor formando un capullo protector. Se encontró bajo tierra. Cualquier magia que le permitiera hundirse tan rápidamente se disipó, convirtiendo su entorno en tierra y piedra compactadas. Eso no lo detendría. Esto puede haber sido una sentencia de muerte para un humano promedio, pero simplemente era molesto para Shiro. Extendió su magia férica y alejó la tierra, creando un túnel estrecho hacia la superficie, antes de patear y emerger del suelo como un topo de gran tamaño. Toda la secuencia no duró más de 10 segundos. Pero en una batalla como esta, 10 segundos era mucho tiempo. Cuando salió, descubrió que la explosión lo arrojó más lejos de lo que pensaba, casi hasta el borde del claro. Del otro lado, Skatach se enfrentaba a 10 guerreros, apoyados contra un gran árbol, mientras el resto atendía a los heridos. Pueden ser soldados o mercenarios, pero claramente no estaban dispuestos a desperdiciar sus vidas. Después de ver a la mitad de sus efectivos inutilizados en segundos, la mayoría huyó, algunos arrastrando a sus camaradas detrás de ellos, dejando rastros de sangre a su paso. La niña recibió algunos cortes, pero su lanza bloqueó a sus oponentes. Cada vez que uno la atacaba, ella desviaba el golpe o lo hacía el muro protector de viento. Sin embargo, no duraría. Su arma era buena, una de las mejores obras de Shiro, pero no era un escudo perfecto. Cada vez que la defendía, se utilizaba una pequeña porción de su energía almacenada y el efecto disminuía. No pasaría mucho tiempo antes de que lo superaran. Shiro trazó otro conjunto de armas. Él no permitiría que eso sucediera. Disparó sus espadas, pero un escudo de piedra se levantó del suelo y detuvo a la mayoría de ellos. «Mátenla ya, tontos». El mago les gritó a los guerreros antes de desenterrar una gran roca y arrojársela a Skatach. La niña gritó cuando la piedra rebotó imposiblemente en ella, tirándola al suelo. Su arma la protegió, pero a cambio su efecto casi desapareció. Se puso de pie mientras los guerreros restantes se abalanzaban sobre ella, con la lanza preparada. Con un grito sin palabras, se arrojó sobre el más cercano, apuñalando al sorprendido guerrero en la garganta. Su miedo había desaparecido, abrumado por la rabia y el odio. Shiro lanzó espada tras espada, tratando de detener a los guerreros mientras corría hacia su alumno. Un solo buen salto y estaría a su lado, pero Alonan lo bloqueaba con muros de piedra a cada paso. Shiro solo logró atrapar a un par de guerreros antes de que una caja de piedra superpuesta lo rodeara, encerrándolo. Con un gruñido, Shiro tocó su reserva de magia de hadas, envolviéndose en una burbuja gris que rompió cada pieza de piedra a su alrededor en escombros. Atravesó todos los obstáculos conjurados hasta que pudo ver a Skatach nuevamente. ¡No! La perdió de vista por solo unos segundos, pero fue suficiente. Su alumna estaba desplomada contra un árbol, con una espada en el estómago y una lanza rota en el pecho.
Ella todavía estaba viva, todavía sosteniendo su lanza y desafiando a sus enemigos a atacarla, incluso cuando la sangre goteaba de sus labios sonrientes. Ella brillaba de triunfo y satisfacción. Media docena de enemigos yacían inmóviles ante ella, muertos. Incluso cuando ella estaba muriendo, los 3 restantes desconfiaban de acabar con ella. Shiro estaba junto a ella un segundo después, 3 cadáveres decapitados cayendo al suelo a su alrededor, con sus cabezas rodando con expresiones de sorpresa. A lo largo de esta batalla, evitó matar a nadie, mutilando e incapacitando siempre que fue posible. Algunos todavía morirían por la pérdida de sangre, pero eran guerreros. Conocían los riesgos. Ahora eran sus enemigos. El hada de pelo ardiente metió la mano en su pozo de energía mágica, sacando todo lo que pudo. Sus ojos brillaron con luz interior y sus patrones de hadas ardieron. Un anillo de fuego apareció a su alrededor. Un círculo de fascinantes llamas de color rojo dorado lo rodeaba a él y a su alumno. Los fuegos de su forja, donde trabajaba metales que ningún ser humano jamás había contemplado. Fuego más caliente que la superficie del sol. Quemar. Con esa palabra, el anillo se expandió, tragándose todo a su paso. Los cuerpos se convirtieron en cenizas en segundos, tanto vivos como muertos. Las auras radiantes de sus enemigos parpadearon y se extinguieron, sus gritos de dolor fueron interrumpidos. Los árboles ardieron y la piedra se derritió hasta que todo el claro quedó convertido en un páramo humeante, pero su alumno solo se sintió confortablemente cálido. Shiro se arrodilló a su lado, examinando sus heridas. Utilizó el agarre estructural para analizar su cuerpo, sin confiar únicamente en su conocimiento de anatomía. No estuvo bien. Las espadas en su estómago le abrieron los intestinos y derramaron su contenido. La infección la mataría en unos pocos días, si no muriera antes por pérdida de sangre. Y ese era el problema menor. La lanza en su pecho le atravesó el pulmón derecho y le cortó el corazón. Fue un milagro que el mango presionara contra el corte y detuviera la mayor parte del sangrado. Ella se desangraría hasta morir en segundos si intentara quitárselo. Todo estará bien, Skatach, no te preocupes. Él la tranquilizó con una sonrisa, manteniendo el rostro serio mientras su naturaleza se rebelaba contra él por las palabras. Ella lo miró con una pequeña sonrisa, su rostro pálido como la nieve. Ella sabía que él estaba mintiendo. Maestro, está bien, dijo en voz baja. Shiro reunió su magia de hadas. Gastó mucha energía mágica en la batalla, pero todavía tenía mucho de qué sacar, y sus patrones de hadas fueron excelentes para reponer sus reservas. Tienes razón. Estarás bien pronto. Se suponía que iba a morir allí, junto con mis padres. No digas eso. Eso no es cierto. Ella lo ignoró y miró a lo lejos. Cuando me preguntaste si quería volver a casa, dije que sí, pero la casa que quería ya no estaba. Ni siquiera un hada podría llevarme atrás en el tiempo, no importa cuánto lo desee. Líneas doradas de la magia de Shiro se arrastraron sobre su cuerpo. Tenía que detener la hemorragia y ganar algo más de tiempo. Su magia era casi inútil cuando se trataba de curar, pero con una mezcla de refuerzo y proyección, al menos podía tapar sus heridas. Todo fue solo un sueño tonto de una niña muerta. Más y más de su magia de hadas se reunió alrededor de Shiro, hasta tal punto que se estaba volviendo visible. Partículas de luz se elevaron del suelo, motas doradas bailando sobre corrientes invisibles del maná del mundo. Todo el claro, protegido por un muro de llamas de color rojo dorado, se estaba distorsionando por la afluencia de poder, convirtiéndose en un mundo en sí mismo. Los milagros no suceden. Si sucedieran, estarían vivos ahora mismo. Ella lo miró. Maestro, ¿por qué no apareciste antes? ¿Por qué los dejaste morir? ... No respondas. Yo solo quería, ella no terminó. En cambio, se miró las manos manchadas de sangre. Al menos me llevé algunos de ellos. Él se paró frente a ella, luchando por aferrarse al mar de energía mágica. Un hada con cabello como fuego y ojos rasgados, que brillan con una luz dorada, con patrones ondulados de oro líquido arrastrándose por sus brazos. Sin embargo, todavía pedía más hasta que sintió como si su alma intentara expandirse más allá de los límites de su cuerpo. Skatach, le preguntó a la niña, llamando su atención. ¿Quieres vivir?
Una pregunta sencilla. Y tal vez injusto para un niño moribundo que lo perdió todo. Pero uno importante. Su aura era débil ahora. El miedo y el odio siempre presentes habían desaparecido. Solo quedaba el anhelo, brillando con una terrible belleza. Si ella quería que todo terminara, unirse a sus padres en el más allá, él no la detendría, incluso si el solo pensamiento lo dolía como nunca antes. Ella abrió y cerró la boca, luchando por encontrar la respuesta. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Lo harían. Ellos querrían que vivieras, Skatach. No le debes todo a los muertos solo porque tú solo sobreviviste. Ellos dieron sus vidas para protegerte, así que no te apresures tanto para volver a encontrarlos. Por favor. Él no la detendría, pero eso no significaba que estuviera por encima de rogarle que se quedara. Ella lo miró fijamente a través de las lágrimas que caían, su aura era una mezcla de anhelo y culpa. Quiero vivir, maestro. Ella susurró finalmente. Shiro asintió, una sonrisa de alivio apareció en sus labios. No perdió el tiempo. Su perspectiva cambió, un velo de realidad se desprendió ante él, el peso de su existencia y la magia lo doblegaron a su voluntad. Se centró en la niña humana, tan pequeña y frágil ante todo este poder. Le tocó el pecho, encima del corazón, donde la lanza rota atravesó su carne. No es como se suponía que debía hacerse, pero a él no le importaba. Del hada del fuego y del hierro. Una bendición. Para su alumno, viva larga y saludablemente, siempre adelante, siempre radiante. La realidad se torció y un torrente de magia de hadas fluyó hacia Skatach. Tomó un segundo y una eternidad, pero cuando terminó, el claro volvió a la normalidad y sus fuegos se apagaron. La niña jadeó y se estremeció, con los ojos muy abiertos. Miró sus heridas y no encontró nada. Tanto la espada como la lanza rota desaparecieron como si nunca hubieran estado allí, dejando una piel impecable. Una bendición normal no debería ser capaz de realizar un cambio tan grande tan rápido, pero Shirou la sobrecargó con una enorme cantidad de energía mágica, forzándola de todos modos. Era la única forma que se le ocurrió que salvaría a su alumno en el poco tiempo que tenía. Él la ayudó a ponerse de pie, manteniéndola firme sobre sus piernas tambaleantes. Ella lo miró a través de las lágrimas. Vamos, Skatach. Te llevaremos a casa. No puedo prometerte que todos estarán bien, pero no te rindas todavía, por su memoria, al menos. Su rostro se contrajo y lo abrazó con un grito de angustia, enterrando su rostro en su pecho. Ella gritó para alejar su dolor, semanas de lágrimas empapando la camisa de Shirou. Él le devolvió el abrazo, abrazando a la niña sollozando cerca en medio del claro humeante con un árbol solitario en el medio. El dolor congelado se derritió, evaporándose, llevándose consigo su rabia y su odio. Le acarició la cabeza suavemente. Todo estará bien, Skatach, todo estará bien. Entonces, las proyecciones de Shirou no desaparecen. Sí, lo siento, me olvidé de eso. Supongo que leo demasiado fanficción. A decir verdad, no importa mucho ya que no será un punto importante de la trama, así que si a alguien le molesta eso, simplemente asuma que simplemente no quería usar demasiada energía y dejó el trabajo a medias. Una vez